pues básicamente que teníamos dos maneras importantes para pues poder trabajar los hilos en Java. Una era pues crear nuestra clase, ¿verdad? Que esta clase heredara de una clase que se llama thread, y dentro de la clase implementar un método que se llama rule, que era donde se iba a especificar qué es lo que iba a ser el hilo, y pues en el programa principal, vamos a decirlo así, pues crear los objetos en este caso y mandarlos a ejecutar con ayuda de una función que es la función start, ¿no? La otra manera era que pues posiblemente pudiéramos tener el detalle de que tuviéramos que hacer una clase que por alguna razón necesitara heredar de una clase en particular, y como sabemos, pues en Java no puedo hacer este tipo de herencia múltiple. Entonces, pues podría crear esta clase que heredara de otra, y para poder crear hilos, en vez de heredar, porque ya no podría hacerlo, pues tendría que implementar una interfaz. En este caso es la interfaz Runable, obviamente. Esa interfaz, de igual forma en la clase, pues tendríamos que declarar el método run, de igual forma que bueno, que la primera versión de cómo crear hilos, solamente que en el main pues tendríamos que hacer pues unos cuantos pasos de más, porque no voy a poder crear directamente el objeto como en el primer caso, porque no es un hilo. Entonces tendría que crear el objeto de la clase, luego crear un hilo asociado a ese objeto y posteriormente pues ya poder ejecutar el hilo, ¿no? Eran unas pequeñas modificaciones que estaban, bueno, que se tienen que hacer, y pues ahí veíamos un ejemplo donde se creaban dos objetos, bueno, dos hilos con pues, un nombre, creo que de países, uno que era Jamaica y otro que se llama Fiji, si mal no recuerdo, y pues ahí nos mostraba una posible salida de cómo podrían ejecutarse esos hilos, ¿no? Era, creo que, perdón, lo que habíamos revisado la última sesión, ¿no? Ahora, hablando de la parte de sincronización de hilos en Java, que pues, es una parte que hemos comentado bastante desde que empezamos a revisar estas cuestiones que tienen que ver con la parte de la concurrencia. Bueno, en ese aspecto, Java trabaja básicamente con una sincronización basada en el concepto de monitor. Bueno, nosotros solo hemos mencionado de manera general ese concepto de monitor, puesto que habíamos hablado de semáforos, que creo que era lo que estábamos revisando cuando nos dimos el salto a la parte que estamos revisando en este momento, pero cuando veamos el concepto del monitor, pues como se menciona aquí, Java trabaja con ese concepto, y es con eso con lo que hace esta sincronización, aunque, como se menciona, no existe este tipo de datos como predefinido. La ventaja del lenguaje es que, como se menciona aquí, pues no hace falta, ya que Java por defecto asocia un monitor a todos los objetos que nosotros creamos. Ese concepto de monitor pues está ligado. Cada vez que ustedes crean un objeto, pues de manera interna, Java pues tiene asociado un monitor con ese objeto que ustedes creen en este caso. Y entonces es por eso que el problema de la exclusividad de acceso a un objeto pues es tratado de manera automática por Java mediante la definición de métodos o bloques que tengan esta palabra reservada del lenguaje, que es la palabra synchronizer. El programador solo debe preocuparse de tratar la sincronización, en este caso el tipo de cooperación, que se realiza mediante las operaciones de esperar y avisar típicas, bueno, que el mismo lenguaje en este caso pues también nos proporciona. En la definición de monitores en Java, bueno, como se especifica ahí y se subraya, un monitor no es un hilo o no es un thread, más bien es un objeto normal al que pueden acceder varios hilos. Un monitor va a permitir hacer un objeto de acceso seguro que, pues por una parte, nos va a asegurar el uso excluyente del objeto,
en cada instante solo una tarea está haciendo uso de él. Los métodos públicos se definen como synchronized y también el monitor pues sincroniza el uso adecuado del objeto por parte de diferentes tareas y nos proporciona tres métodos importantes en referencia a la diapositiva anterior que decía de esperar y avisar. Pues y estos métodos son el wait, en este caso pues para en su momento hacer que algún hilo pues espere a que algún otro hilo lleve a cabo alguna acción. Y en este caso, las otras dos funciones, que es el notify y el notify all. Básicamente, eso es para avisar. El notify pues, sería pues, para avisar a un hilo o proceso en particular sobre alguna situación. Bueno, caso específico, vamos a retomar el ejemplo del productor consumidor que nosotros veíamos, y con la ayuda de este wait y este notify, podríamos en su momento el wait, vamos a decirlo así, se comportaría de manera similar al wait de un semáforo. A lo mejor no tanto en la parte de incrementar el valor de un semáforo, que es lo que hacía la operación en los semáforos, pero sí para bloquearse o esperar a que pase algún tipo de evento en particular. También podríamos utilizarlo para la parte de la sección crítica, y una vez que pues el hilo haya terminado de ejecutar su sección crítica y las instrucciones necesarias y pertinentes, pues podríamos utilizar un notify para pues, notificar a un proceso, en este caso solo un proceso, o un hilo que el proceso que estaba ejecutando su sección crítica dejó de hacerlo. Y el notify all, pues en ese caso, pues es una generalización, es decir, si yo tengo varios hilos, procesos que están esperando por algún evento en particular, pues con ese método se notifica a todos y pues como ya sabemos, solamente uno de todos esos hilos, procesos que estén bloqueados y se desbloqueen con eso, pues podrá ejecutarse ya en su momento, ¿no? Básicamente, pues esos son los métodos que nos proporcionan. Y en este caso, pues igual, como sabemos, pues todos, bueno, estas funciones y todas estas clases provienen de una clase general, que es la clase Object, ¿no? En este caso, pero bueno, básicamente es la parte. En cuanto al bloqueo de objetos, cuando utilizamos esta cuestión del synchronized, bueno, vamos a permitir asegurar el acceso competitivo a un objeto. Se pueden sincronizar métodos o bloques de sentencias. Cuando utilizamos la palabra synchronized, pues en realidad de manera interna se asegura que mientras un hilo esté ejecutando un método o bloque sincronizado de un objeto, pues ningún otro hilo va a poder ejecutar un método o bloque sincronizado del mismo objeto. Al garantizar esta parte, pues recordar que creo que en su momento era lo que nosotros comentábamos, de que había que garantizar la exclusión mutua, es decir, que solo un proceso, un hilo, pues pudiera ejecutar su sección crítica, y que si algún otro hilo quisiera ejecutar también su sección crítica, sobre todo si hay algún recurso compartido, pues no lo va a poder hacer hasta que el hilo en cuestión pues termine de ejecutarse. Nosotros, al poner esta palabra, ya sea en el método o en un bloque dentro del método, pues lo vamos a garantizar de manera natural, automática, y ya no nos vamos a tener que preocupar por algunos detalles que en su momento pues, comentábamos que pudieran suscitarse, ¿no? Esto sí me garantiza que si un proceso está ejecutando su sección crítica, pues y llega otro que quiere ejecutar la suya, no va a poder hacerlo en ese caso. Y el último punto es que la gestión de colas de tareas para este tipo de acceso pues es transparente para el programador como tal, ¿no? Es decir, es una parte también importante. En la parte de la sincronización cooperativa, respecto a los métodos que mencionábamos del wait y del notify, bueno, la clase Object tiene asociado un monitor y por tanto las operaciones de control como el wait
que en este caso pues lo que hace es que el hilo actual se espera hasta que otro hilo envíe una notificación, por lo general un notify, al mismo objeto. El método de notify pues lo que va a hacer es activar un hilo que está esperando en el monitor del objeto, y el notify all pues va a activar todos los hilos que estén esperando en el monitor del objeto. En este caso, como se menciona, pues los hilos compiten por el objeto solo uno va a obtener el bloqueo en este caso para pues, poder ejecutarse. Bueno, como ejemplo, aquí tenemos una cola monitorizada. Se define un buffer de enteros mediante una cola circular. Recordar que pues, en su clase de estructura de datos, pues vieron esas cuestiones de la pila, cola y listas ligadas, así como algunas otras estructuras de datos, no sé qué eran los grafos, y árboles, me parece que son las cuestiones. Bueno, una cola tradicional, pues, ¿cómo se llama? Bueno, en este momento no recuerdo, pero al manejarlo con apuntadores, pues creo que tenía dos, uno que indicaba el inicio y otro el fin de la cola, y la única diferencia en este caso que sea una cola circular es que pues, el último elemento de la cola va a estar apuntando al primero para que se forme el círculo, y de ahí viene el concepto que se maneja, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo una estructura de este tipo. Ahí tengo mi clase, se llama cola, tengo un arreglo de datos de tipo entero. Tengo también estos variables enteras que se llama, bueno, que le ponen sig-end, sig-sal, ocupados y tamaño. Ahí están las declaraciones típicas para esta estructura de datos. Tenemos el constructor, donde pues le vamos a pasar como parámetro el tamaño. Simplemente se va a crear la cola con este número de elementos que nosotros como usuarios pues le pasemos, y lo que se va a hacer es que pues se va a crear un arreglo de enteros de ese tamaño, que es la primera instrucción que tenemos ahí. Al tamaño le vas a asignar pues el tamaño que nosotros estemos pasándole. Ocupados al inicio va a estar en 0 porque no va a estar ninguna posición de la cola ocupada. Este de sig-end y sig-sal pues se le asigna 1, y como se puede observar después tenemos dos métodos que en este caso pues recordar que para trabajar con la estructura de datos de la cola pues yo tengo dos operaciones básicas. Comúnmente le ponen encolar, que me va a servir para introducir elementos a la estructura, y la otra operación que es desencolar, que me va a permitir extraer elementos de la estructura. En este caso, pues aquí le pusieron almacenar, donde le vamos a pasar como un parámetro pues el dato que nosotros vamos a almacenar, y otro método que es extraer, que lo que va a hacer pues es sacar el elemento de la cola, respectivamente. Como podemos observar, ahí está en color, voy a decirle morado, lila, como gusten, pues la palabra de synchronize. Ahí dice que antes de realizar la operación, pues se va a asegurar de que no hay otro hilo usando el objeto cola en este caso. ¿Qué es lo que comentábamos? Al poner esa palabrita, pues automáticamente y de manera natural, de manera transparente, nosotros ya no nos tenemos que preocupar por verificar si realmente está siendo ocupado o no la cola en este caso. El método de manera interna, al tener esta palabra, pues lo va a hacer, va a verificar si no hay algún otro hilo o proceso que esté usando la cola. Si es que lo está utilizando, entonces no va a poder ejecutar la instrucción, va a tener que esperar hasta que el proceso o hilo que le esté ocupando la libere. ¿Cómo lo va a saber? Pues con las ayudas del Notify o Notify All, como mencionábamos, y hasta que no reciba una notificación de eso, pues ya va a poder volver a competir para ver si puede hacer uso de la cola en este caso, que sería la estructura que nosotros estamos utilizando. Básicamente, pues es la idea. Ahí tenemos ya de manera más explícita qué es lo que se tendría que hacer dentro de cada uno de los métodos, en este caso almacenar y extraer. En el método de almacenar, como podemos observar, pues tenemos dentro de un try catch
pues lo que vamos a hacer es insertar en el buffer, pero esta estructura que nosotros estamos creando tiene la característica de que pues no es ilimitada, tiene un cierto tamaño que es de hecho el valor que nosotros estamos pasando al constructor y pues el tamaño del vector que nosotros vamos a tener. Entonces, no voy a poder almacenar infinitamente elementos, es decir, cuando llegue al tope, pues, y ya no hay espacio para almacenar, pues aparentemente pues no podría yo almacenar el elemento, tendría que esperar hasta que se liberara algún elemento, es decir, se tendría que ejecutar al menos una instrucción de extraer para liberar el espacio y entonces posteriormente poder volver a colocar el elemento, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, en este while, se pregunta que si ocupados es igual a tamaño, quiere decir que pues ya alcancé el tope máximo de la estructura, entonces fíjense que se utiliza el wait. Eso significa que no hay espacio para almacenar datos y lo que tendría que hacer el proceso o el hilo pues es esperar. En dado caso de que no se cumpliera eso, es decir, que si hubiese espacio, pues entonces lo que tendría que hacer es insertar en el buffer, que son esas tres instrucciones que están ahí entre las llaves. A datos, en la posición SIGEND, asignas el dato que nosotros le estamos pasando. A SIGDEN, pues lo mueves para el siguiente índice, para que se mueva a la siguiente posición, y incrementas el valor de ocupados, quiere decir que ya tienes un espacio ocupado en este caso. El Notify, fíjense que está ahí, porque si es el caso, este Notify es por si cuando se extrajo, tampoco voy a estar extrayendo elementos indefinidamente, porque si la estructura está vacía, no tiene elementos, pues no tendría razón de ser de que yo estuviera extrayendo. Entonces, posiblemente podría ser que algún hilo de los que extraen elementos esté bloqueado. ¿Por qué? Porque pues cuando ejecutó su acción de extraer, pues no había elementos que extraer, entonces tuvo que suspender, esperar a que en el buffer hubiera un elemento para poder extraerlo. ¿Cómo se va a dar cuenta de esto? Pues es el que almacena va a notificar y entonces el que extrae va a decir, ¿sabes qué? Yo estaba esperando porque hubiera un elemento en la cola para que yo pudiera extraerlo. Entonces, este Notify va dirigido hacia el hilo que extrae y con eso nos notifica que ya hay un elemento ahí disponible y que pues en algún momento podría retomar su actividad y pues concursar para ver si le dan acceso a la cola y poder extraer el elemento. Por eso está ese Notify que tenemos aquí. He terminado, aparte de que dice que terminó, pues despierta un hilo que esté esperando. En este caso, pues va a ser, bueno, por lo general yo lo asocio a la parte de extraer, pero pues podría ser a lo mejor que haya otro proceso productor que esté bloqueado porque ya no hay espacio, pero dudo mucho que vaya a ser esa parte, pero bueno. Pues aquí está una interrupción, si es que se llega a presentar, pues eso es porque el wait puede lanzar una excepción, se captura y pues ya se decide si se procesa, si es algo especial o no en este caso. Por su parte, el método de extraer, pues en este caso, primero se declara esta variable entera x que es igual a 0, de igual forma pongo dentro de un try catch, que, bueno, primero pregunto si no hay datos. Si no hay datos que extraer, pues entonces tengo que esperar a que haya elementos para poder extraer. Por eso ahí me dice que si ocupados es igual a 0, pues quiere decir que no hay elementos, entonces tendría que esperar. Si hubiera algún elemento, al menos uno, pues entonces tendría que extraerlo, que son estas tres líneas. A X le asigno datos en la posición zigzag, muevo zigzag para el siguiente índice y si aquí incrementaba ocupados, pues aquí decremento ocupados, quiere decir que hay un espacio libre. Y se utiliza este Notify
para indicar que han terminado y para despertar a un hilo que está esperando. Pero este hilo que está esperando posiblemente podría ser el productor que se le acabó el espacio para almacenar datos y tiene que esperar a que se ejecute el proceso o el hilo de extraer para liberar un espacio y que el proceso de almacenar pueda ya introducir su elemento. Y pues igual, si hay alguna excepción, pues se captura y se retorna X, que es el valor que se extrajo de la cola de datos, en este caso que estamos manejando. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo que se asemeja mucho a lo de productor-consumidor que nosotros en su momento comentamos. De hecho, pues el productor-consumidor se podría ver como una, bueno, no como una cola circular, pero básicamente la idea de introducir elementos y extraer, pues es exactamente lo mismo. Solamente que aquí poniéndole la palabra synchronizer, como lo podemos observar, pues ya de manera implícita se hace esa comparación, esa comprobación y pues nosotros como programadores ya no nos tendremos que preocupar por ese tipo de situaciones o de aspectos. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o alguna duda, algún comentario, o vamos bien hasta ahí. No, profe, todo bien. Profe, ¿qué pasó? Ah, no, sí. Ah, no, pensé que no me escuchaba. No, sí, lo escuché. Entonces, bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Y pues aquí tenemos ejemplo de tareas accediendo al buffer. Pues ahí está la clase productor, que va a ser para acceder, para almacenar. Lo que va a hacer es generar datos de tipo entero y los va a almacenar en el buffer indefinidamente. Ahí está, podemos crear nuestra clase productor, que hereda de thread, que era de las primeras formas, la primera forma que vimos para generar hilos. Ahí, pues, fíjense que tenemos como elemento privado un objeto del tipo cola, que creo que es la clase que creamos aquí, que le llaman buffer. Ese es, como se menciona ahí, es donde se va a almacenar y se asigna al constructor, que está en esta parte. El productor, pues le pasamos un objeto cola, en este caso, y al buffer le asignas este objeto o esta cola que nosotros estamos creando, ¿no? Y ahí está el método run, que es lo que comentábamos que teníamos que definir. Como el buffer está monitorizado, porque como pudimos observar en la diapositiva anterior, pues la clase tiene dos métodos sincronizados, que son el de almacenar y el de extraer. Entonces, la tarea se despreocupa del sincronismo con otras tareas. Yo ya nada más tengo que ver qué es lo que tengo que hacer. Aquí se declara pues, esta variable entera valor, que asigna el valor de 0, y aquí hace un ciclo infinito, y pues va a, en este caso, a llamar al método almacenar. Buffer es el objeto de tipo cola, con el punto referencia al método, en este caso almacenar, le paso el valor y incremento el valor de más. Quiere decir que pues ahí voy a ir generando los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son los que se van a ir almacenando en la cola, en este caso. Y fíjense que ahí, bueno, yo ya no me tengo que preocupar, como se menciona ahí, del sincronismo, porque como ya están, bueno, con esa palabra los métodos, pues ya se va a hacer de manera automática, ya no me tengo que preocupar por nada más, simplemente coloco mis instrucciones y ya. Por su parte, la clase consumidor, pues es la que va a acceder para extraer los elementos, va a extraer datos de tipo entero del buffer indefinidamente, creo mi clase consumidor, que hereda de thread, igual genero mi objeto de tipo cola, es donde se, bueno, va a almacenar y se asigna el de consumidor, y pues en el método run lo que va a hacer es, pues aquí se crea esta variable de tipo entero que es dato, se ejecuta igual un ciclo while true, a dato le asignas buffer.extraer, que es la que se va a encargar de extraer en este caso elementos, y van a imprimir el dato que extrajiste en este caso, y se acabó en este caso.
y ya el programa principal, que es donde vamos a mandar a lanzar tanto al productor como al consumidor, en este caso 5 hilos, un productor y 3 consumidores, que es lo que mencionan, y ustedes dirían dónde quedó el otro hilo, pues es el main, por eso son 3 consumidores, un productor y el main principal, son 5 hilos. Y entonces, pues ahí está una clase que se llama programa con hilos. Me voy directo al main. En el main, pues, creo el objeto de tipo cola, que le llaman aquí el buffer. En este caso, como se menciona ahí, pues es el monitor. Creo un objeto productor, que es, en este caso P. Creo un arreglo de consumidores. Como se menciona ahí, varias tareas consumidoras. Se crean los objetos. El buffer pues se crea con un elemento, un arreglo de 50 posiciones, 50 elementos voy a poder almacenar. Se genera el productor, donde se le pasa pues esta cola de 50 elementos. Se crea el consumidor. Fíjense que a diferencia del productor que pues tiene la cola asociada, pues aquí genero 3 consumidores, que son los que necesito. Hago un for desde i igual a 0 hasta que sea menor que c.length, que en este caso C pues son los consumidores, me parece. Ajá. Ahí se inicializan o se crean cada uno de los consumidores, donde se le pasa pues la cola respectiva. Ahí se van a crear los 3 consumidores y luego mando a ejecutar ¿qué? El productor, y luego para mandar a ejecutar los 3 consumidores pues hago un for desde 0 hasta que sea menor que 3 y mando a ejecutar cada uno de los consumidores. Y de esa manera, pues el ejemplo que en su momento nosotros mencionábamos del productor consumidor, ¿verdad? Que creo que revisamos solamente con semáforos, que era la parte que estábamos mencionando, pues ya lo puedo resolver aquí, no con semáforos solamente, sino con monitores, y pues ya voy a poder resolver ese problema. En este caso voy a trabajar con un arreglo de 50 elementos, se van a ir creando, se van a ir consumiendo y bueno, si yo pudiera correrlo, no sé si aquí nos muestren alguna salida. Pues sí, aquí tenemos ¿cómo se llama? Son no para 50, sino para 5 en específico, porque 50 son muchos y podría pues, ¿cómo se llama? Ser algo tedioso. Aquí pues se creó con 5 elementos nada más, y el consumidor pues dice que mientras datos sea menor que 10, pues que se extraiga solamente, ¿no? Haciendo esas pequeñas modificaciones, pues aquí tenemos ¿cómo se llama? Algunas, bueno, una posible salida. Ahí se ejecutó 5 veces el productor, produjo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Luego el consumidor, el primer consumidor consumió el 0, el 1 y el 2. Luego el productor generó el 6, el consumidor 1 extrajo el 3, el consumidor 3 extrajo el 4, luego el consumidor 0 extrajo el 5, el productor produjo el 7, el consumidor 1 extrajo el 6, el consumidor, bueno, 2 que es el 3 en realidad, extrajo el 7, se produjo el 8, el consumidor 2 extrajo el 8, se produjo el 9, el consumidor 1, bueno, 2, perdón, extrajo el 9, el consumidor 1 extrajo el 10, ahí hay 2 veces que extrajo, como se puede observar ahí, pero si se dan cuenta, después de que se consumió el 10, ahí pone un fin, el consumidor, el primer consumidor, luego el productor, curiosamente, produjo el 10, que se consumió antes de que se produjera. Ahí pues alguien podría decir ¿qué pasó? Se produjo el 11, el 12, el 13, consumidor 2 consumió el 11, llegó a su fin, el consumidor 3 extrajo el 12, llegó a su fin, y luego el productor ahí salió con 14, 15, 16, 17, y pues el kit que está ahí pues quiere decir que terminó, ¿no? Entonces, pues podría ser posiblemente una pues solución, una salida a eso, ¿no?
habría que tomar las clases, los códigos, transcribirlos y probarlo y ver qué es lo que nos puede dar como resultado, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la idea de cómo poder trabajar. En este caso, esta parte de sincronización. Y pues en Java, pues es fácil, solamente agregando esta palabra, synchronize. En este caso fue a nivel del método, porque estaba en el nombre del método, aunque también lo podíamos haber hecho a nivel de bloque, es decir, dentro de la función. No sé si este documento, pues en su momento nos vaya a mostrar un ejemplo así. No lo creo, pero bueno, se puede hacer de las dos maneras, a manera de, ¿cómo se llama? De función o de método o a nivel de bloque en este caso. No sé si ahí o en esta parte tengamos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en esa parte, o vamos bien hasta ahí. No, profe, todo bien. Ok, bueno, les iba a decir, no sé si a nosotros nos vaya a tocar que fuéramos a tomar clases presenciales. ¿Alguien tiene su horario a la mano? ¿Me puede decir? Supuestamente en qué edificios nos tocaría clases según si estuviéramos de manera presencial. ¿Alguien tiene su horario ahí a la mano? Nada más para salir de la duda, porque no sé, tengo varios grupos y ya no sé quiénes son quiénes y cuáles son cuáles, pero... Pues como tal, pues sí nos tocaría, profe. Pero esperemos que no. Esperemos que no, pues es que, cosa más, está complicada la cosa con cosa más. Bueno, yo al día de mañana voy a ir porque tengo otra clase de ensamblador, por cierto, temprano, y entonces, pues voy a tener que ir el día de mañana, pero, cosa más, pero, y bueno, déjenme, dejo de presentar esto y quiero hacer pues, un sondeo aquí para ver pues, qué podemos hacer, porque la verdad está complicada la cosa, pero ¿cómo se llama? Para